José Manuel Restrepo, ministro de Comercio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vicky. Lo que dijo la alcaldesa Claudia López, ¿resiste la economía colombiana? ¿Estamos preparados para paralizar la economía hasta junio? Me parece que es muy importante no entrar en este momento en un dilema entre la economía o la salud. Me parece que es inconveniente. Y es inconveniente porque creo que cuando uno entra en ese dilema, entonces llega a una conclusión que puede ser errónea. Por ejemplo, que hay que cerrar la economía para solucionar el problema de salud. Y creo que es errónea porque lo que aquí hay de fondo realmente es cómo minimizar el contacto y el contagio. Ese debe ser el propósito fundamental. Directamente, o ese contagio, con una serie de protocolos, con una serie de políticas que permitan que naturalmente cambie la forma como vivimos, cambie la forma como trabajamos, pero que se permita al final el funcionamiento de los sectores de la economía con todo el cuidado y el rigor del caso. La primera preocupación en materia económica es cómo darle ingresos a los ciudadanos más vulnerables para que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Yo creo que esa ha sido la prioridad del Estado, junto con la inversión de recursos en materia de salud. Esto han sido cerca de 11 billones de pesos para tener giros adicionales en familias en acción, en jóvenes en acción, en adultos mayores. Incluso una preocupación evidente, ¿cómo lograr satisfacer las necesidades básicas de aprovisionamiento de personas que viven del día a día? Se creó una figura que se llama el ingreso solidario. Habiendo dicho eso, ¿cuál es la otra preocupación? Sostenibilidad del empleo. Y yo creo que en materia de sostenibilidad del empleo, pues hay que reconocer que hay algunos sectores que se ven afectados. Díganos, ¿qué opina usted de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de que la cuarentena se vaya hasta junio? A ver, lo primero, yo sí quiero reconocer que la alcaldesa ha venido haciendo un gran trabajo con mucha responsabilidad y de alguna manera hemos concertado muchas de las medidas, pero me parece también que no es sano en estos momentos tan tempranos del confinamiento hacer este tipo de apreciaciones de que podría durar hasta junio, porque obviamente este es un mensaje que intranquiliza mucho a la población y como lo decía muy bien el ministro, intranquiliza mucho sobre todo a la gente que está empleada y que no sabe qué va a pasar con su estabilidad en las empresas, o intranquiliza a los empresarios que hoy tienen ingresos ceros, que no pueden ya pagar ni siquiera la segunda nómina de abril, o que tienen que pagar arrendamientos a partir del 1 de abril y se ven enfrascados a que los ingresos son cero y los gastos fijos son altos. Entonces me parece que FENALCO, como lo ha dicho, todo lo que sea preservar la salud y la vida de los colombianos es primero, el abastecimiento en productos alimenticios, primera necesidad y salud es segundo, pero no es menos importante cuidar también la salud del empleo, de los ingresos y de la economía. Y ahí se puede generar un sano equilibrio, como lo decía el ministro, es decir, buscar que en la medida que se vaya aplanando la curva, en la medida que Colombia le vaya ganando esta batalla, que tomó medidas anticipadas sobre muchos otros países, en esa medida gradualmente se pueden ir generando protocolos de apertura de ciertas actividades económicas para evitar que haya un colapso total del empleo y la economía. Usted por su trabajo y por su trayectoria habla día a día con los empresarios del país. Ese es su trabajo. Yo quisiera que usted nos contara qué están pensando los empresarios del país para este mensaje a los trabajadores, a toda la gente que lo está escuchando. Transmítanos qué están pensando en estos momentos los empresarios de Colombia. Sí, Jairo, gracias. Y tienes toda la razón. Yo hablo además todo el tiempo con muchos empresarios y también con muchos trabajadores y empleados. Y le debería decir lo siguiente, la gente está muy preocupada. Hay una gran preocupación porque de alguna forma el panorama desde el punto de vista económico no está para nada claro. Hay una inmensa incertidumbre. Por ejemplo, lo que se dijo ayer alrededor de junio versus el 13 de abril, con eso abrimos un abanico inmenso de posibles preguntas. Bueno, ¿y cómo vamos a operar? ¿Debemos estar listos? ¿No debemos estar listos? El otro gran comentario, y no sé si lo habrá visto, Jairo, publicó una columna el domingo. El otro gran comentario es las medidas tradicionales de economía que hasta ahora se han implementado en Colombia probablemente no son las adecuadas para atender una crisis como la que estamos viviendo hoy en día. Yo que soy economista, que estudié economía, digamos, le digo, lo que nos enseñaron y la caja de herramientas que nos entregaron cuando nos graduamos con el cartón, no incluye, digamos, realmente escenarios como el que estamos viviendo hoy en día. Por eso tenemos que, de verdad,
tenemos que en este momento ser muy creativos, ser muy abiertos, ser muy pragmáticos y decir, independientemente de ciertas cosas que nos enseñaron, pensemos hoy en día en grande. ¿Qué pasa? ¿Cómo están los campesinos de Colombia? Pues ellos son los que surten de alimentos a todo el país. ¿Cómo están? ¿Ya hay casos que usted sepa de contagio de ellos? ¿Cómo los están protegiendo? ¿Cómo están ellos en esas zonas apartadas? Vaupés, Guajira, Putumayo, el Amazonas. ¿Cómo están nuestros campesinos? Bueno, nosotros lo que estamos es pidiendo a las personas que viven en las ciudades y que tienen labores agropecuarias que no se desplacen al campo, porque necesitamos proteger a nuestros campesinos. Nuestros campesinos, nuestros productores, ellos están abiertos, porque una de las excepciones que se tienen en esta emergencia es que la producción del campo pueda seguir funcionando. En eso estamos trabajando para poderle brindar todas las condiciones, los tapabocas, que sigan haciendo las campañas para que se laven las manos, todos los temas de limpieza y todos los temas de distanciamiento social de los 2 metros. Por eso es muy importante que las personas que por alguna actividad, aunque hoy todos estamos aislados, no se desplacen hacia las zonas rurales, donde en las zonas rurales propiamente dichas no tenemos casos de COVID-19. Tenemos en algunos municipios lejanos, como el caso de Apartadó, por ejemplo, pero no todavía, que tenemos un caso, pero no tenemos todavía en las zonas rurales. Por eso es muy importante mantener esa protección hacia nuestros campesinos.